Bienvenidos a esta clase sobre vectores moleculares. La clonación molecular es una técnica fundamental en biología molecular y biotecnología. Consiste en insertar un fragmento de ADN, al cual vamos a llamar inserto, dentro de una molécula de ADN conocida como vector o vehículo. Este vector tiene la capacidad de replicarse por sí solo, de forma independiente del genoma de la célula del huésped. El inserto puede provenir de cualquier tipo de organismo y puede ser, por ejemplo, ADN genómico, ADN complementario, que es el que se obtiene a partir de una retrotranscripción, partiendo de ARN, por ejemplo. Puede ser también un producto de PCR o incluso ARN sintetizado in vitro. Esta versatilidad es lo que permite a la clonación molecular ser una herramienta clave para estudiar genes, expresar proteínas o diseñar sistemas sintéticos. ¿Qué es un vehículo molecular? Se refiere a una molécula de ADN de doble cadena diseñada para transportar y replicar un fragmento de ADN exógeno, es decir, que proviene de otro organismo fuente. Estos vehículos permiten el almacenamiento, también la manipulación y a su vez la producción en grandes cantidades del ADN insertado, facilitando así su estudio y aplicación en la ingeniería genética. Entre los principales tipos de vehículos moleculares vamos a ver que se encuentran los plásmidos, los fagos, los fagémidos, los cósmidos y los cromosomas artificiales bacterianos como VAX o JAX y que vamos a ver a continuación. Un vehículo de expresión es aquel que nos va a permitir producir un transcrito con la finalidad de que ésta se traduzca hacia la proteína. Entonces también los vectores de expresión pueden ser algunos plásmidos o fago. Hay que hacer de notar que también los plásmidos son considerados vehículos de clonación, que esa es una parte que también vamos a estar observando, que es una diferencia en la función, ¿no?, de los vehículos. Para que se pueda considerar una de estas moléculas como vehículos, tiene que tener tres características principales. El origen de replicación, que es una secuencia en el ADN del vector que provee un sitio único de reconocimiento a las proteínas que identifican el sitio ORI. Los plásmidos se caracterizan por tener un ORI en su genoma y así realizar una replicación unidireccional. También tenemos un marcador de selección, que más adelante vamos a entrar en detalle, así como un sitio de clonaje múltiple. Bien, para poder analizar un poco los tipos de vectores que existen, vamos a iniciar con estos que son vectores virales. ¿Qué es un vector viral? Los vectores virales son herramientas derivadas de virus modificados para introducir material genético en las células. Es decir, se aprovecha su habilidad natural para infectar y transferir ADN, pero se eliminan sus genes patógenos para hacerlos seguros. En biología molecular se usan tanto en clonación como en terapia génica. Estos, por ejemplo, podemos distinguirlos como fagos funcionales y es el caso de los bacteriófagos. Un fago o bacteriófago es un virus que infecta exclusivamente bacterias y tiene una estructura especializada para reconocer y adherirse a la superficie bacteriana e inyectar su material genético. Algunos fagos, como el lambda o el M13, han sido modificados y hoy en día sirven como vectores o vehículos porque nos ayudan a transportar genes de interés en la clonación molecular. Como pueden ver en esta imagen, el fago tiene una cabeza que contiene su ADN y una cola que funciona como una jeringa molecular. Esta cola se adhiere a la bacteria y le permite introducir el material genético. Esta estructura es clave para su uso como vector. Los fagos tienen dos ciclos.
el ciclo lítico, donde vamos a ver que estos se van a multiplicar y van a destruir a la bacteria, y el ciclo lisogénico, donde integran su ADN al genoma bacteriano. En ingeniería genética se aprovecha justo esta capacidad para insertar ADN exógeno y replicarlo de forma eficiente. ¿Por qué se usan fagos como vectores? Porque estos son útiles debido a que infectan eficientemente a la célula huésped, aceptan fragmentos grandes de ADN y se pueden propagar fácilmente en cultivos bacterianos. Son muy valiosos para clonar genes grandes o construir bancos genómicos. Uno de los fagos más utilizados es el fago lambda, ya que se puede modificar removiendo genes no esenciales de su genoma y se pueden reemplazar con hasta 20 kilobases de ADN exógeno. Luego se empaquetan en partículas virales y se usa para infectar bacterias. Es ideal para construir bibliotecas genómicas completas, por ejemplo. Para el caso del fago lambda, después de ingresar a la célula bacteriana, el ADN del fago se replica inicialmente como un plásmido circular y más adelante cambia a un modelo llamado círculo rodante, donde se generan largas moléculas lineales con varias copias del genoma. Enzimas del fago van a reconocer los sitios COS y hacen cortes para empaquetar fragmentos de longitud genómica dentro de la cápside viral. Tras empaquetar el ADN, este se introduce en una cápside vacía. Luego se une la cola para formar el fago completo. Finalmente, el gen S del fago va a producir una proteína que rompe la pared celular, liberando las partículas virales. Algunas versiones del vector tienen mutaciones en este gen para retrasar la lisis y permitir mayor producción. Una característica clave de los vectores lambda es un límite físico de empaquetamiento. Al menos pueden ir de 37.000 pares de bases o hasta 51.000 pares de bases. Esto impone un rango específico para insertar ADN foráneo. Para lograrlo se eliminan regiones del fago que no son esenciales, como lo hemos mencionado, especial énfasis con los genes relacionados con el ciclo lisogénico. Otro de los fagos utilizados es el fago M13. Este es un fago que contiene ADN de cadena sencilla. Es especial porque no lisa a la célula bacteriana, sino que permite una infección crónica. Por lo tanto, se usa mucho en técnicas como secuenciación por el método de Sanger y en mutagénesis dirigida. ¿Cómo hace su replicación y puede producir a su vez ADN monocatenario? Bueno, una vez dentro de la célula, el ADN del M13 se convierte en una forma doble cadena llamada forma replicativa, como se muestra en la figura. De ahí se produce la hebra específica que siempre se convertirá en ADN de cadena sencilla, lista para empaquetarse. A diferencia del fago lambda, el fago M13 expulsa las partículas virales sin destruir a la célula. Particularmente el fago M13 no tiene un límite rígido de empaquetamiento como el fago lambda, pero si se insertan fragmentos muy grandes, las partículas se vuelven muy frágiles. Como no hay lisis, las bacterias infectadas siguen produciendo fagos de forma sostenida, permitiendo obtener cantidades muy altas de ADN monocatenario. El principal uso que vamos a darle a M13 es la producción de ADN de cadena sencilla, útil para técnicas como la secuenciación tradicional o la mutagénesis dirigida. Además, se emplean en una técnica poderosa llamada phage display. Los vectores modernos incluyen sitios de clonación y genes como LAC-Z para distinguir fácilmente clones recombinantes. Los clones recombinantes en vectores M13 se van a detectar con ensayos de placas en medio con XGAL, que este es un sustrato precisamente relacionado a la actividad de la beta-galactosidasa.
que es codificado justamente por el gen LACZ. Si el gen LACZ está interrumpido por el ADN insertado, las placas son blancas, si no, se mantienen azules. Es un sistema eficiente y fácil de interpretar. En este sentido, M13 ofrece ventajas únicas, sobre todo cuando se requiere ADN de cadena sencilla. Sin embargo, tiene limitaciones como la necesidad de cepas F positivas y cierta fragilidad si se clonan fragmentos muy grandes, como lo mencionamos anteriormente. Aunque se ha usado menos con las tecnologías modernas, sigue siendo muy útil en ciertos contextos. Ahora, vamos a platicar acerca de los vectores híbridos derivados parcialmente de fagos. Uno de estos vectores híbridos son los fagémidos. Estos van a combinar características de plásmidos y de fagos. Se van a comportar como plásmidos durante el crecimiento, pero si se infecta con un fago auxiliar, pueden empaquetarse como fagos. Es un poco redundante, pero así sucede. Esto los hace versátiles y útiles para producir ADN monocatenario. Los cósmidos. Estos no son fagos funcionales, pero se derivan parcialmente del fago lambda. Al incluir la secuencia COS, que permite el empaquetamiento en cápsides del fago, pueden introducirse eficientemente en bacterias y una vez dentro se replican como plásmidos. Son muy útiles para clonar fragmentos grandes de ADN. Ahora, hablemos sobre los cromosomas artificiales. Los cromosomas artificiales son vectores avanzados diseñados para llevar fragmentos muy grandes de ADN que van desde los 100 hasta los 1000 quiropares de bases. Estos tamaños son imposibles de clonar en plásmidos o en fagos como los que ya mencionamos anteriormente. Son importantes porque estos reproducen características de los cromosomas reales, porque estos pues tienen características como orígenes de replicación, centrómero o telómero, según el sistema que se utilice. Los principales tipos son los conocidos como BACs, el Bacterial Artificial Chromosome, los JACs, son los Yeast Artificial Chromosome, y los PAC, que en este caso son los P1 Derived Artificial Chromosome. Todos se seleccionan en función del tamaño del ADN y del organismo hospedero. En este sentido, los cromosomas artificiales bacterianos, o también llamados BACs, se basan principalmente en el plásmido F de E. coli. Nos ayudan a clonar fragmentos de hasta 300.000 pares de bases, por lo que también nos proporcionan alta estabilidad y baja tasa de recombinación. Este fue muy famoso porque fueron de los principalmente usados en el proyecto del genoma humano. Aquí podemos ver una imagen representativa de estos y vemos cómo en este caso posee tanto el factor F, el sitio múltiple de clonación, el gen de resistencia y también el origen de replicación. Y vemos cómo en un momento dado se va a hacer la estrategia de clonación para finalmente poder reconocerlo en las placas. Otro cromosoma artificial es el de la levadura, los JAKs. Estos son vectores de mayor capacidad. Nos ayudan a clonar fragmentos de hasta 1.000.000 de pares de bases. Son únicos porque imitan un cromosoma eucariota completo, lo cual permite estudiar genes en un contexto más fisiológico, incluyendo regulación génica en eucariotas. En este caso se van a requerir levaduras para poder hacer el estudio y vamos a ver que poseen elementos como el origen de replicación, conocido como ARS, el elemento centrómero, CEN, y el telómero. Esto lo podemos observar en esta imagen donde podemos ver dichos elementos. Entonces, vemos que su capacidad de clonación, repito, va de los 100 hasta el 1.000.000 de pares de bases. Ahora, los PACs o cromosoma artificial derivado del fago P1, estos son vectores intermedios, podríamos decirlo.
Son ideales cuando se necesita más capacidad que un cósmido, pero no tanto como un BAC. Combinan propiedades de los plásmidos y los fagos y se empaquetan de forma muy eficiente en partículas de fagos para infección. Si nosotros comparamos entre estos tres, vamos a ver que la capacidad varía entre ellos. Es decir, si yo requiero un vector que me acepte una capacidad acerca de 1000 kilopares de bases, el ideal sería utilizar a los JAKs. Aquí necesitaremos utilizar como huésped a la levadura, pero obviamente nos va a permitir en este caso clonar ADN eucariota. Su limitación sería que pues simplemente vamos a requerir este tipo de cultivos. Si nosotros usamos los BACs, esto nos limita hasta una capacidad de 300,000 pares de bases. Podemos utilizar a Escherichia coli como huésped, también tiene alta estabilidad como ventaja y en cuanto a limitación, pues esto solo aplica en bacterias. Y en el caso de los BACs, es mucho menor la cantidad que nos permite clonar, cerca de 150 kilopares de bases. Vamos a utilizar E. coli como huésped y tiene buena capacidad y eficiencia. Sin embargo, al día de hoy son los que tienen menor uso. Y finalmente, hablemos sobre los plásmidos. Un plásmido es una pequeña molécula de ADN circular que ésta se va a encontrar fuera del cromosoma. Se replica por sí solo y puede transferirse entre células por diferentes mecanismos. Esta capacidad la convierte en una herramienta ideal para la clonación de genes. En ingeniería genética, los plásmidos se modifican para incluir un fragmento de ADN de interés, como un gen, un producto de PCR, etc. Al replicarse en la célula hospedera, producen muchas copias de ese fragmento, facilitando su estudio o producción. Es decir, las bacterias en este caso nos ayudarían o nos servirían como fábricas de plásmidos. Todo plásmido diseñado como vector o vehículo debe tener ciertos elementos clave. Otra vez, referente a las primeras diapositivas, requerimos un origen de replicación, un gen de resistencia, en este caso puede ser resistencia a algún antibiótico, un marcador de selección, que en este caso podría ser el mismo o uno de los más utilizados es el gen Laxeta, por ejemplo, que codifica para beta-galactosidasa y que podemos utilizar incluso la selección alfa complementación, que vamos a ver más adelante. Los plásmidos son herramientas versátiles y de fácil manejo, pero tienen limitaciones. Y la principal es que no tienen mucha capacidad de inserción. Es decir, nos limita solamente a 10,000 pares de bases cuando mucho. Y vamos a ver que estos solamente funcionan en ciertos hospedadores. Generalmente son cepas de E. coli que ya han sido de algún modo modificadas genéticamente para poderlas trabajar en el laboratorio. También tiene la desventaja que puede haber riesgo de recombinación con otros fragmentos. Sus ventajas es que pues son fáciles de manipular. Realmente hacer un cultivo de alguna bacteria es mucho más sencillo que hacer un cultivo de línea celular de mamíferos, por ejemplo. También por lo mismo los hace ideales por su tiempo de replicación, que puede ir de los 20 a los 30 minutos. Tiene alta eficiencia de transformación y también nos puede permitir una producción masiva de ADN o de proteína. Vamos a ver que además de la clonación, los plásmidos se usan ampliamente para producir proteínas de interés. También nos pueden servir para activar sistemas como el CRISPR-Cas. En contextos clínicos también nos podrían servir como base para hacer terapias génicas, entre otros, incluso por ejemplo para analizar la expresión de los genes. Vamos a ver que también hay plásmidos sin promotor, donde nosotros vamos a poder insertar el promotor que nos interesa para poder hacer su estudio, y muchísimas aplicaciones más. Ahora vamos a hablar de un fenómeno muy importante cuando trabajamos con más de un plásmido en la misma célula, la incompatibilidad plasmídica.
Este fenómeno no significa que una célula no pueda tener muchas copias de un mismo plásmido. De hecho, los plásmidos de alta copia, como por ejemplo el PUC18, pueden llegar a tener cientos de copias dentro de una sola célula, sin ningún problema, porque todas esas copias son idénticas y funcionan bajo el mismo sistema de replicación. La incompatibilidad ocurre cuando intentamos introducir dos plásmidos diferentes, pero que comparten el mismo sistema de replicación, es decir, el mismo origen de replicación o mecanismo de control de copia. Como estos sistemas son muy similares, la maquinaria de la célula no puede distinguirlos adecuadamente y con el tiempo, por azar, uno de los dos se pierde durante la división celular. Esto significa que no pueden coexistir de manera estable. A este fenómeno lo conocemos como incompatibilidad plasmídica y para evitarlo se han definido los llamados grupos de incompatibilidad o INC groups. Plásmidos del mismo grupo de incompatibilidad no pueden coexistir, mientras que los grupos distintos sí pueden mantenerse juntos de esta forma estable. Por ejemplo, si tenemos un plásmido con origen de replicación tipo PMB1 y queremos introducir otro que también usa PMB1, es muy probable que haya incompatibilidad, pero si el segundo plásmido tiene un origen distinto como P15A o COL-E1 modificado, ambos podrían mantenerse en la misma célula sin problema. Este concepto es especialmente importante cuando diseñamos sistemas de clonación más complejos o cuando queremos coexpresar varios genes con diferentes plásmidos. Siempre debemos asegurarnos de que pertenezcan a grupos de incompatibilidad distinto para que puedan coexistir.